El viento golpea tu rostro mientras la taza de espresso humeante se balancea en tu mano y, de pronto, la pantalla de tu móvil vibra con una notificación del nivel 1 que creías perdido. Tu corazón late con fuerza y sientes que todo puede cambiar en este mismo instante. Te encuentras en la terraza de un rascacielos. La ciudad se extiende bajo tus pies, y a tu alrededor, los fundadores de nivel 10 discuten en voz baja sobre la próxima ronda de inversión de 100 millones. El sonido de la ciudad parece un latido lejano mientras la notificación ilumina tu pantalla. Nivel 1. Primera oportunidad. ¿Qué decisión tomará tu mano ahora? Cada nivel de fundador es una escala de poder, riesgo y transformación. En este viaje te guiaré paso a paso, mostrando lo que se gana, lo que se pierde y cuál es el punto de inflexión que define a cada uno. Al final descubrirás cuál es el nivel que realmente marcará tu futuro. Imagina el primer día en un coworking barato. Las luces fluorescentes parpadean sobre una pantalla llena de código que aún no entiende el mercado. Aquí, en el nivel 1, eres el soñador incipiente. Tus ideas brotan como chispas, pero el capital es un sueño lejano. Cada línea de código representa una promesa, cada café barato, una apuesta. El entusiasmo puro te impulsa a lanzar una versión mínima del producto, mientras el miedo al rechazo susurra en cada comentario de los primeros usuarios. El contraste entre tus sueños y la realidad mínima se vuelve palpable cuando recibes el primer pago. Un cliente que confía en tu solución y te entrega el primer dinero. Ese pequeño ingreso cambia tu estado. Ya no eres solo una idea. Te conviertes en un proveedor. Avanzas al nivel 2 y 3, donde la oficina improvisada en casa se mezcla con el ruido de la calle. Logras convencer a un ángel inversor que apuesta 50,000 a tu visión. El orgullo inunda tu pecho, pero la presión también llega. Ceder un 10% de participación se siente como perder una parte de ti mismo. La primera contratación ocurre cuando decides contratar a un desarrollador freelance que trabaja a tiempo parcial. Y con él llega la primera verdadera estructura de equipo. Sientes que el proyecto respira, pero también percibes el peso de cada decisión financiera. En el nivel 4 y 5, el espacio de trabajo moderno con mesas de ping-pong y reuniones con socios internacionales te muestra el verdadero poder de escalar. Consigues una ronda Serie A de 2 millones y expandes tu producto a 2 países diferentes. La sensación de poder se combina con un aislamiento inesperado. Las llamadas a medianoche y los viajes constantes hacen que tu vida personal se desvanezca detrás de presentaciones y métricas. La contratación del primer director de producto marca otro cambio de estado. Ya no eres el único que decide. Ahora lideras a un equipo que comparte tu visión. En el nivel 6 y 7, la sala de juntas con vista panorámica y las cámaras de los medios te convierten en el centro de atención. Una inversión Serie B de 15 millones eleva la valoración a 200 millones, y la presión mediática se vuelve una constante. El costo de la visibilidad se manifiesta en la pérdida de privacidad. Cada movimiento es analizado. Cada decisión es dictada por los accionistas que ahora tienen voz. Te conviertes en referente para otros emprendedores, pero también sientes que cada paso está bajo una lupa. ¿Qué piensas tú de este salto? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber cómo afrontarías esa exposición. Al llegar al nivel 8, 9 y 10, la vida adquiere un tono casi surrealista. Te desplazas en jet privado, asistes a eventos exclusivos en islas remotas y manejas una villa de lujo donde el desayuno se sirve con vista al mar. La valoración de tu empresa roza el 1 billón y la salida a bolsa o una venta multimillonaria se presentan como opciones reales. El control absoluto se mezcla con una duda existencial. ¿Eres todavía el mismo soñador que empezó en el coworking? El contraste entre el yo del nivel 1 y el yo del nivel 10 se vuelve una reflexión constante, mientras decides si reinvertir en nuevas startups o retirarte del juego. Cada decisión en este nivel redefine tu legado y tu identidad como fundador. Si esto resonó contigo, suscríbete para seguir descubriendo los secretos del emprendimiento y acompáñame en la próxima etapa, donde la verdadera prueba de tu visión se revelará bajo la luz de una gala que cambiará tu destino.
El salón de la gala brilla con luces tenues que se reflejan en los cristales de una enorme cúpula de cristal, y el murmullo de los invitados se mezcla con el sonido distante de un cuarteto de cuerdas. Tú estás de pie junto a una mesa de mármol pulido, sosteniendo una copa de champán que burbujea con la misma tensión que sientes en el pecho. La vista panorámica de la ciudad se extiende bajo tus pies, un mar de luces que parece aplaudir cada uno de tus logros. Con traje a medida y una sonrisa que oculta una agenda, se acerca a ti y susurra: «Tenemos una oferta que no podrás rechazar». Un asistente de seguridad entrega discretamente a tu mano un sobre de cuero negro. El timbre de tu teléfono vibra con una notificación que corta el ruido del cuarteto. Abres el sobre y descubres un contrato que ofrece la venta de tu compañía por 1.200 millones, una cifra que supera cualquier valoración que hayas visto antes. Al mismo tiempo, un mensaje interno de tu equipo aparece en la pantalla de tu tablet. El nuevo producto está listo para el lanzamiento. Podría duplicar la valoración o hundirnos por completo. La decisión se vuelve un peso tangible, como una roca que se hunde en el agua y crea ondas que se expanden hasta los rincones más profundos de tu mente. Cierras los ojos y respiras profundo, sintiendo el perfume de rosas frescas que rodea la mesa. Cada respiración es un conteo, una cuenta regresiva que te lleva a la encrucijada definitiva. Recuerdas el primer día en el coworking barato, las luces fluorescentes que parpadeaban al ritmo de tus ideas, el primer cliente que pagó por tu solución improvisada. Recuerdas también el momento en que contrataste a tu primer director de producto, la presión de los medios en la serie B, la pérdida de privacidad que se volvió tu sombra constante. Todas esas capas de experiencia se entrelazan ahora, formando una red que sostiene tu decisión. Tu mano tiembla ligeramente mientras deslizas el dedo sobre la pantalla, ponderando cada cláusula del contrato. Piensas en los 10 empleados que dependen de ti, en los socios que han invertido su confianza, en los inversores ángeles que te dieron los primeros 50,000 cuando nadie creía en tu visión. Piensas en la oportunidad de lanzar el nuevo producto, en la posibilidad de crear algo que trascienda la mera rentabilidad y marque un hito en tu industria. La pregunta que surge, más profunda que el dinero, es si estás dispuesto a sacrificar la tranquilidad que la venta te ofrecería a cambio de la incertidumbre del riesgo. Todos los ojos están puestos en ti, pero la verdadera mirada proviene de tu interior. Sientes el latido de tu corazón como un tambor que marca el ritmo de la decisión. Un susurro interno te dice que la verdadera medida de un fundador no está en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de seguir adelante cuando el futuro se vuelve difuso. Decides entonces levantar la copa una vez más y con una voz firme, aunque con la garganta ligeramente temblorosa, declaras: «Acepto el desafío». No firmas la venta. En lugar de eso, firmas una hoja de ruta para el lanzamiento del nuevo producto, comprometiéndote a liderar la fase final. La audiencia estalla en aplausos, pero tú sientes un peso diferente, una ligereza que proviene de saber que elegiste el camino que alinea tu visión con tu legado. El resto de la noche se vuelve una danza de celebraciones y conversaciones estratégicas. Los inversionistas te felicitan por tu valentía, los periodistas anotan cada palabra que pronuncias, y tus colaboradores te miran con renovada confianza. Te das cuenta de que el verdadero premio no es el monto de la venta, sino la oportunidad de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguir siendo el soñador que una vez escribió código bajo luces fluorescentes. El contraste entre el yo del nivel 1 y el yo del nivel 10 ya no es una brecha insuperable. Es una línea continua que se extiende a lo largo de cada decisión que has tomado, y subes al ascensor de cristal que desciende lentamente hacia el vestíbulo. La ciudad se muestra ahora desde una perspectiva diferente, con sus luces como constelaciones que guían tu camino. En el reflejo del vidrio, ves tu propio rostro, marcado por la determinación y la serenidad de quien ha aceptado su destino. Sientes que, aunque el futuro sigue siendo incierto, la claridad de tu propósito ilumina cada paso que darás. Cuando el ascensor se detiene en la planta baja, la puerta se abre a un pasillo iluminado por obras de arte contemporáneo, y una voz suave te invita a compartir tus pensamientos. ¿Qué harías tú en esta encrucijada?, pregunta la cámara, mientras tú te vuelves hacia la cámara, con la vista fija en el lente.
Es el momento perfecto para que la audiencia reflexione, para que cada espectador se pregunte cuál sería su propia decisión frente a una oferta que podría cambiarlo todo. Respiras hondo una vez más y, con una sonrisa que combina la satisfacción del logro y la curiosidad del siguiente reto, respondes: yo seguiría adelante, porque el verdadero valor está en crear, no solo en vender, marcando el cierre de una historia que ha recorrido 10 niveles, pero que aún tiene capítulos por escribir. La última imagen que queda es la silueta de la ciudad iluminada bajo la noche estrellada, y una frase que resuena como un eco permanente. Tu próximo nivel comienza con la elección que hagas ahora. Y suscríbete para que juntos descubramos el siguiente capítulo del emprendimiento. Gracias por acompañarme.